¿Cuántos de ustedes pueden determinar un momento específico donde tu vida radicalmente ha cambiado? Para muchos de ustedes, este mensaje será ese momento. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Aquí estamos en este tiempo de Mañanas de Gloria, Mañanas de Bendición, con su hermano el pastor Roberto Alfaro. Y Camilo Alfaro, muchas gracias a todos ustedes por permitirnos llegar y hacer una entrevista más, una entrevista en el día de hoy muy especial. Acabamos de escuchar una voz muy especial y hoy tenemos el privilegio de entrevistarle. Muy interesante, Camilo, cuando en el ministerio desarrollamos diferentes labores con respecto a los dones y el talento que Dios nos ha dado. Así es. Como maestros, como evangelistas, como pastores, como el ministerio profético, bueno, y la enseñanza que es tan importante. Pero pocas veces nos detenemos a evaluar, a revisar y a valorar el trabajo que está desarrollando nuestro invitado para el día de hoy. Nuestro hermano Álvaro Martínez se encuentra con nosotros. Seguramente usted escucha el nombre y dice, oh, yo he escuchado ese nombre. Pero más que escuchar ese nombre, sí le garantizo, especialmente nuestra comunidad en español, que ha escuchado su voz. Álvaro Martínez, nuestro invitado para el día de hoy, la voz que hace ese trabajo maravilloso y ha bendecido grandemente a nuestra comunidad hispanoparlante, haciendo el doblaje para los ministerios como el del pastor Jim Stanley y actualmente con el pastor, con el hermano Michael Root. Así es, hermano Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, hermano Pastor Roberto y Camilo. Es un placer estar con ustedes y muchas gracias por esa introducción. Es un honor. Es una bendición muy grande para nosotros y hoy tenemos como propósito en el tema de Mañanas de Gloria, conociendo al pastor. Vamos a conocer algunos aspectos en la vida de nuestro hermano Álvaro Martínez. Ya hemos tenido oportunidad de reunirnos con él, compartir, establecer estos vínculos de amistad. Así es que, hermano Álvaro, usted desde muy niño viene a los Estados Unidos, nace en el hermano país de Colombia. Comencemos esta historia. Sí, cómo no. Bueno, yo nací en Colombia, en Medellín. Mi familia, cuando yo tenía 10 años de edad, decidimos mudarse a los Estados Unidos. Nos mudamos para la ciudad de Miami, en la Florida, y yo básicamente allá fue que crecí. Crecí rodeado de gente hispana, de todos lugares, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana. Ustedes saben, toda Latinoamérica está en la ciudad de Miami. Yo crecí una persona no religiosa, sinceramente no religiosa. Crecimos supuestamente católicos, pero en mi hogar no éramos, en verdad, no era religiosos. O sea, no íbamos a la iglesia, solamente íbamos una vez al año, de vez en cuando había un bautismo, una primera comunión. La única que empujaba la religión era mi abuela en Colombia, pero después que me obligaba a ir a la iglesia los domingos con ella, donde yo me quedaba dormido en la silla. Pero cuando llegamos a este país, pues ya eso se frenó y íbamos de vez en cuando. Pues sino hasta ya cuando yo tenía 30 años de edad, en mis 30 años de edad, yo estaba ya obviamente grande, ya había crecido en este país. Yo soy más, yo le digo a la gente que yo soy como el patito feo. Para el americano, yo soy muy latino, y para el latino, soy muy americano. Entonces, sí. Es interesante la situación ahí. Pero bueno, el caso fue que la compañía que yo trabajaba decide mudar a Carolina del Norte. Nos mudamos para Carolina del Norte y ya yo por acá en el estado de Greensboro. En ese tiempo el padre me empieza a llamar. Lo voy a decir así. El padre me empezó a llamar. Yo de nuevo, yo creía en Jesús, pero yo en verdad no tenía una relación. Yo no era una persona religiosa. De hecho, yo pensaba que los cristianos, y por lo que me habían enseñado y había escuchado, y usted sabe que eso es lo que se escucha en el mundo general, yo decía, no, los cristianos son gente que les lavaron el cerebro. Una manera de gente que le lavaron el cerebro. Eso es una manera religiosa, eso no tiene nada que ver. Yo soy una persona buena y eso es todo. ¿Ok? Pero en ese tiempo en Carolina del Norte, el padre me lleva allá, yo estaba ya solo. Yo creo que fue importante eso, de tener ese tiempo de intimidad, soledad y no tener influencias de nadie, ¿me entienden? Entonces,
una amistad muy buena mía que todavía tengo, que yo conocía, pues, obviamente, cuando estábamos en el mundo, ella conoce del Señor. Ella conoce del Señor y yo veo el cambio en su vida. Hablábamos por teléfono muy seguido. Y yo veo ese cambio en ella y yo dije, pero wow, o sea, yo veo el cambio, ¿sí me entienden? Yo veo el cambio y era un cambio positivo. Y me empieza a hablar del Señor, que ella encuentra al Señor, que le ha entregado su vida al Señor, y me causó curiosidad, pero ya detrás de las escenas el Señor ya me estaba rodeando, aquí con gente americana que eran del estado de Carolina del Norte. Es un estado, o esta parte del país, es muy, lo llaman la correa bíblica. Correcto, así es. Entonces hay mucha gente, la gente muy cristiana, muy religiosa. Entonces me empezó a rodear con gente que me hablaba del Señor y que hay que creer en Jesús, y yo decía, bueno, yo creo en Jesús y yo soy bueno ya, pero no, de nuevo, la mentalidad era, los cristianos están lavados del cerebro. Pero yo vi el cambio en ella, y entonces, y ya el Señor me estaba poniendo estas gentes y todo esto, y yo digo, bueno, me dice, ¿te puedo mandar una Biblia? Ok, genial, mándame una Biblia. Me manda la Biblia, y yo le digo, bueno, ¿dónde comienzo a leer? No, comienza en Juan. Y yo, ok, pero algo a mí, y ahora obviamente sabiendo ya pues, algo a mí me decía, no, comience desde el principio. Uno no comienza a leer un libro de la mitad para adelante, comienza Claro. desde el principio. Ajá. Y yo, no, sí, voy a leer desde el principio, pero, o sea, ahora sé que era el Ruach, que era el Espíritu Santo, pero en ese momento yo no sabía, la lógica, la lógica me dice que lea desde el principio, entonces empiezo a leer desde el principio, me leí toda la Biblia, pero específicamente me concentré mucho en lo que fue el Antiguo Testamento. Yo vi algo que me llamó mucho la atención, es que yo vi que decía la casa de Israel y la casa de Judá, y yo decía, pero parece ser que son dos grupos diferentes, y me quedó eso siempre en la cabeza. La compañía, bueno, adelantando el tiempo, la compañía se regresa para la Florida, éramos de Miami, o sea, nos fuimos para Carolina del Norte, la compañía decide regresar a la Florida, regreso a la Florida después de 4 años, y me empiezo a reunir en la congregación de ellos, que de hecho, y lo voy a compartir porque él ya lo compartió, el pastor Diego Higuita. Así es. En ese tiempo era una iglesia evangélica normal, cristianos, no creían en Torah, la ley estaba abolida, ustedes saben eso. Entonces me empiezo a reunir con ellos, y entonces el pastor Diego Higuita está dando las enseñanzas y todo eso. Yo veía que lo que yo ya estaba leyendo, porque yo ya había estado leyendo desde el Antiguo Testamento, yo veo que muchas cosas no cuadran con lo que dice la Escritura. Claro. Wow, Y entonces yo lo que preguntaba era, lo que siempre me quedó en la cabeza era lo de las dos, lo decía casa de Judá, y yo decía, pero lo de casa de Israel y casa de Judá, y yo decía, pero ¿por qué aparenta ser dos grupos diferentes? Y hago la pregunta, y por lo que nos enseñan a todos los pastores en la cristiandad y a toda la gente en la cristiandad, les dicen, no, esos son todos los judíos, esos son todos los judíos. Pero yo decía, no, pero es que parecen ser dos grupos diferentes. No, son todos los judíos. Ok, está bien, ya, yo no sé más, ya. Y ya. Sí, yo me quedé, ok, está bien. Y bueno, entonces pasa el tiempo, estoy reuniéndome en la congregación de ellos. Yo le digo al pastor Diego Higuita que yo era como la ovejita negra. Yo siempre era el que estaba buscando pelea. No, yo no estaba de acuerdo cuando después empezaron de estar en un movimiento, digamos, evangelístico, que todo era bueno, con tal de que fuéramos a la iglesia y después vamos para la playa todo el mundo y ya haga la oración de salvación y todo el mundo está bien. Después el sistema cambia, se pone más, entra en el sistema pentecostal, donde hay más rigidez, digámoslo así. Pero de nuevo, todas las tradiciones que empiezan a traer del sistema pentecostal, un montón de reglas, y especialmente a las mujeres, yo veía que yo no había leído, y de nuevo, como yo empecé a leer desde el principio, yo no veía nada de eso, y todavía sin entender muy bien qué es lo que está pasando. Y yo no me hacía sentido. Algo a mí me decía, esto está mal. Y de nuevo, yo era la ovejita negra ahí siempre peleando con el pobre pastor. Gracias a Dios me tuvo paciencia. Entonces pasa el tiempo y una amistad me dice, una amiga de una amiga, que me la presentaron por teléfono, la hermana de una amiga, me la presenta por teléfono y me dice, mira, me descubrí que eres un recién cristiano, que eres un cristiano nuevo, te quiero mandar un link de un video que creo que vas a encontrar interesante. Hoy en día todavía ni la conozco, a esta persona. Me manda el link de la enseñanza. Yo llevaba 8 meses de ser cristiano, digámoslo así, y todavía estaba como entre un pie acá y otro allá. Yo todavía estaba con la
con lo que, bueno, la que la gente dice, sí, que la Biblia está manipulada, que eso no, que eso es de hombres, que, ¿sí me entienden? Todo lo que conocemos que el sistema secular presenta para ir en contra de la palabra de Dios. Entonces yo todavía estaba como que, bueno, esto es verdad, no es verdad, y todavía estaba ahí bailando, digámoslo así. Me manda el link, ella me manda el link de un video. A los días estoy en mi casa el fin de semana, yo no trabajaba los fines de semana, estoy sentado en mi computadora y veo el link, lo abro y se abre un video, hora y 25 minutos, algo así, y yo digo, no, yo no voy a ver esto ahora. Yo no, cierro el video, yo no voy a ver esto. Y lo dejo ahí. Pasaron, yo diría, 3, 4 meses, algo así, pasaron meses, y otra vez estoy un sábado, todavía yo no sé qué es Shabbat, yo no sé nada de esto. Estoy yendo a la iglesia con el pastor y todo eso, y estoy ahí peleando como siempre. Y entonces estoy un día, un sábado, algo me dice, vaya limpie el inbox de su Gmail. Primero que todo, ahora mirándolo, digo, ¿quién limpia el inbox de su Gmail? O sea, el Gmail tiene espacio ilimitado. Pero algo me dijo, vaya limpie su correo, vaya bote los correos que son basura, limpie su email para que lo tenga más vacío. Wow. Igual, como si eso me afectara a mí en alguna manera. Pero bueno, entonces obviamente estaba aburrido, desparchado, como podemos decir, pero no, yo sé ahora que era el Ruach, el Espíritu Santo, diciéndome vaya, porque quería que fuera a hacer algo. Entonces me siento con mi cafecito por la mañana en mi cocina, y estoy borrando correos electrónicos, borrando correos electrónicos, no sé cuántos borré. Llego al link de nuevo que me habían enviado esta hermana, lo abro y digo, lo iba a borrar y dije, no, le voy a dar 10 minutitos a este video. Hundo el video, hundo el link, se abre YouTube y comienza el video. Hora y 25 minutos, y yo, bueno, le voy a dar 10 minutos. Dice un par de cosas graciosas. Era el video Crisis de Identidad por el pastor Jim Staley. Wow, extraordinario. Y entonces empiezo yo a ver ese video al principio dice unas cosas graciosas y yo me río, y me vi todo el video. Cuando terminé ese video, pastor Roberto, yo me quedé en shock. Te digo la verdad, me quedé en shock. Yo dije, wow. Si yo entendí bien lo que acabo de escuchar, si yo entendí esto bien, estamos haciendo todo mal en la iglesia. Wow, tremendo. Estamos completamente erróneos en la iglesia. Lo volví a ver inmediatamente. O sea que estuve 3 horas, lo puse otra vez y vuelvo a correr el video, cogí un lápiz y papel y empecé a escribir todos los versículos. Todos los versículos los empecé a escribir de las pantallas, y me fui a mi Biblia y empecé a leer en contexto. Todos los versículos que daba, yo fui a confirmar si era verdad en contexto lo que la Biblia estaba diciendo ahí. Y leí capítulos antes, capítulos después, versículo por versículo. Wow. Esa noche es gracioso porque esa noche yo los sábados con mi mejor amigo allá en Miami nos reuníamos los sábados por la noche a jugar póker con nosotras amistades. Esa noche me voy yo a jugar póker con mis amigos, estamos sentados ahí. Pero yo estaba ahí en carne, físicamente estaba ahí con ellos, pero en mi mente estaba pensando en esa enseñanza, estaba pensando en esos versículos bíblicos. Lo que yo ya estaba leyendo desde el Antiguo Testamento empezó a todo, esos bombillos, como él dice en la enseñanza, los bombillos se van a empezar a reventar. Wow. Esos bombillos empezaron a reventar en mi mente. Entendí que la casa de Judá y la casa de Israel sí eran 2 grupos diferentes como yo pensaba, como yo creía, pero yo no sabía, yo no entendía que no eran solamente los judíos, que los judíos eran nuestros hermanos. Que por supuesto que la ley no puede estar abolida porque Él los divorcia, porque rompen su ley, pero entonces tiene que venir a morir nuestro Dios para que volvamos a entrar en pacto con Él, para que guardemos sus instrucciones y podamos volver a entrar en pacto con Él. Jesús no vino a morir para que todo el mundo haga lo que quiera hacer y solamente crea en Jesús y haga la oración. No, todo es un pacto, todo tiene una estructura y nosotros sabía todo esto, se sabía porque él tenía un plan maestro que en ese momento, les digo la verdad, yo reconocí, recuerden que les dije que yo todavía estaba bailando, que si creía o no creía, en ese momento yo reconocí que la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Y que esta historia es tan hermosa y tan compleja que eso no lo pudo haber creado un hombre ni un grupo de hombres,
en ese momento yo sentía que las letras en la Biblia salieron. Yo vi como en mi mente, como se dice en el ojo de mi mente, vi como una fórmula matemática, pero de versículos bíblicos, y entendí desde el principio al final. Yo entendí por qué, porque esa es otra pregunta que yo tenía, ¿por qué Jesús? Digamos que Jesús, y no sé, depende de la teología de las personas que están escuchando, que si Jesús es Dios o no sé, o es el Hijo, no importa. O sea, yo decía, ok, si Dios es Dios, y ¿por qué no los perdone ya? ¿Por qué tiene que venir a morir Él o enviar a su Hijo igual y morir por la gente? Porque no puede decir, los perdono, estamos hablando de Dios, se puede hacer lo que quiera. Pero esta enseñanza, el entenderlo de las dos casas y el por qué la dispersión y por qué el divorcio, porque el divorcio es la clave ahí, por qué fueron divorciados el Reino del Norte, y el por qué tener que venir a morir, porque solamente pueden volver a Él cuando el esposo muere. El esposo siendo Dios e Israel la esposa, el esposo tiene que morir para que ella no sea llamada adúltera. Y me estoy yendo por muchos lados, pero no, es que les digo porque me emocionó. O sea, fue claro, hizo mucho sentido para mí la Biblia, y hoy en día te lo digo a la gente, la Biblia es fácil de entender, la Biblia es lógica. Dios hizo la Biblia para que desde el campesino en el campo hasta el rey la entiendan. Eso no es que se necesitan los teólogos en sus torres para que podamos entender a Dios. No, Él lo hizo para que todos lo entendiéramos. De hecho, él en Deuteronomio dio un mandamiento de que cada 7 años, en el año Shemitah, la gente del pueblo viniera y escucharan en el centro de la ciudad, digámoslo así, en el centro del pueblo, el libro de Deuteronomio era leído en público, para que todo el mundo escuchara, desde el campesino hasta el rey. Y tanto es que el rey David, si llegamos eso a la lógica, el rey David, que era un hombre, digamos que era el hijo que el padre no quería, era el último por allá escondido, que era el pastorcito. Él escuchó, si llevamos eso a la lógica, cuando el rey David fue ungido, cuando él era un teenager, un adolescente, digámoslo así, él lo más seguro tuvo que haber escuchado porque recuerden, no es como hoy en día que todo el mundo tiene una Biblia. Sí. Nadie tenía una Biblia en esos tiempos. Entonces él tuvo que haber escuchado la Biblia 2 o 3 veces, de pronto máximo 4 veces, la escuchó en el templo, allá en el centro de la ciudad, y es un hombre que el Señor llama tras su propio corazón. Así es. Hermano Álvaro, él estaba meditando. En todo este proceso, y de verdad a mí me parece tan interesante cuando tenemos la oportunidad de compartir con alguien y escuchar de lo profundo de su corazón ese avivamiento que la palabra ha producido, un cambio desde el tiempo de no conocer del Señor, y de una manera tan extraordinaria en su vida, como el Señor lo transforma, lo cambia a través de inquietudes, de preguntas, como decía, de ovejita negra en la congregación con su pastor. Pero llega un momento, Camilo, en el que yo quiero puntualizar en algo. Y es esto, hermano Álvaro. En ese tiempo, vamos a decir, de no tener gran conocimiento, interacción propia con la palabra, ¿cuál ha sido o cuál fue, mejor, en principio, el texto bíblico con el que el Señor lo llama poderosamente y le dice: ahora, Álvaro, quiero que estés aquí conmigo, vas a servir en el ministerio? Y cómo el Señor te revela entonces, porque la inquietud que hay en tu corazón son las dos casas, y eso, como diría alguien, es muy profundo. Y una de las cosas yo creo que también es bien interesantes, Álvaro nos compartió fuera de aire en una comunicación que tuvimos con él, y él nos explicó, y creo que lo acabo de explicar un poco, acerca de que él quería verdaderamente comprobar que este libro no era escrito por hombres, y yo creo que el Eterno se le reveló a él, como él decía en ese sábado, especialmente directamente a él, para comprobarle exactamente ese punto. Y yo creo que el Eterno también trabaja en la vida de cada uno de nosotros de esa misma manera, ¿no? Él mismo se tiene que, por supuesto, revelar a nuestra vida para poder entender ese pacto eterno que tiene con cada uno de nosotros. Así que, con esa misma pregunta, Álvaro, ¿cómo desde ese momento ves el video, comienzas a ver las dos casas, y qué pasa después de eso? Bueno, después de eso, ahí sí que empezaron los problemas en la iglesia. Porque entonces yo vengo, obviamente, y yo entiendo, y el pastor, de nuevo, lo estoy compartiendo con él, porque él ya lo compartió, entonces no quería... entonces llego y empiezo, no, estamos haciendo todo mal, que esto está todo mal, y yo entiendo
cuando el pastor dice que le entró ese celo, que porque no me había nunca podido, que me volviera, que él nunca hizo algo como que él sintió que nunca hizo algo como para que me diera pasión por la palabra, y que fue después de que yo vi el video de Crisis de Identidad que me entró ese fuego, pero fue porque en ese momento yo reconocí que esto es verdadero, que esto no es un cuento de hombres. Entonces cuando yo llego y empiezo a pelear, yo también entiendo, la razón por la cual él me frena y el rechazo es porque un pastor de 10 años y llega una ovejita que ni siquiera lleva un año de cristiano y le va a decir, usted está haciendo todo mal. Yo entiendo también por qué el freno. Entonces, bueno, y entonces mi deseo, mi deseo y mi corazón era que todos entendieran, porque en mi corazón yo dije, si la gente entiende esto, esto va a cambiar el mundo. Claro. Yo dije, no, sea hispano, americano, chino, africano, no importa, el que cree en la Biblia, el que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y entiende esto, que lo de las dos casas, que los somos dispersos, seamos o no de sangre, seamos o no, yo no sé si yo soy descendiente de una de las 10 tribus del norte, eso no importa, pero la realidad ya me da una identidad, sí, pero en verdad no importa si soy o no, porque no lo voy a saber, porque no lo puedo saber, solo el Padre lo sabe, pero si camino a través por las instrucciones de nuestro Dios, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como Él quiere, entonces soy injertado en el olivo, que es Israel, y no importa si soy descendiente de sangre, pero ya soy injertado y tengo los mismos derechos que un israelita de sangre. Entonces eso es lo que somos llamados a hacer. Entonces, bueno, eso es, yo quería que todo el mundo entendiera esto. No podía compartir el mensaje, darle la enseñanza simplemente al pastor y a la congregación, obviamente, porque la congregación es una congregación hispana y la mayoría de la gente no hablaba en inglés. Entonces empieza ese caos, ese choque, y eso es otra historia. Si me meto ahí, entonces ya nos quedamos 2 horas en eso. Entonces, bueno, entonces yo empecé a ver todas las enseñanzas del pastor Jim Staley y muchos pastores de raíces hebreas empezó a ver y analizar y comprobar y empecé a leer. Eso es lo muy importante, leer más en la Biblia y ya entendiendo esto, que todo empezó a hacer mucho sentido, ya la Biblia empezó a hacer mucho sentido. Y para entonces llegó para el tiempo de la celebración de Shavuot, de Pentecostés, allá en la congregación de Pasión por la Verdad, y que hacen su celebración de Shavuot, de la fiesta, y algo me dijo, ve y visita esa congregación. Y yo, una cosa que yo no hacía, yo nunca compré un tiquete de viaje un día antes, 2 días antes y me voy para ningún lado. Y yo dije, pero ese día, yo ya estaba viendo y ese día algo me dijo, coge un avión y vete para allá. Y para la celebración de Shavuot. Me metí en línea, compré un tiquete de avión para 2 días después, me parece que fue, y llegué allá para el día de la celebración. Llegué 2 días, como 3 horas antes de que la gente, no habían llegado la gente todavía. Entonces ellos estaban preparándose, entré, les dije, mira, mi nombre es Álvaro, yo estoy viendo las enseñanzas, vengo a la celebración, me registré y todo esto. No tenía ni siquiera hotel registrado, no tenía hotel, llegué directamente allá y los estuve ayudando a hacer el therapy y todo eso. Esa noche hubo una cena, donde ya llegó la gente, habían cientos de personas ahí, y entonces antes de que prendan las cámaras y empezar el show, había una cena en la cocina, o en el salón, y bueno, y la gente yo estoy sentado ahí, no conozco a nadie, obviamente, estoy viendo. Yo quería ver si ese ministerio era verdad, ¿sí me entienden? Entonces yo estoy viendo pues todo, y la gente está parándose y van y saludan al pastor Jim Staley, y en un momento yo me paro, en un momento que lo veo, el único momento que lo veo solo, me paro y voy, casi salgo corriendo, pero no quería hacer un show, entonces voy así caminando rapidito y le doy la mano y le digo, mucho gusto, mira, tu mensaje ha cambiado mi vida, y si usted está haciendo algo para la comunidad hispana, pues sepa que yo estoy dispuesto a ayudar en lo que ustedes necesiten. Y entonces me dice, sí, genial, me gusta tu voz. Y que fue interesante, me dijo, me gusta tu voz. Yo no estaba pensando nada de eso. Entonces me dice, dame tu número. Y yo le doy mi número celular. Y en ese momento alguien nos cortó, pues, se metió en la conversación y fue hasta medio vulgar. Se metió y empezó a hablarle, que hasta él se dijo, wow, este hombre tan vulgar. Pero bueno, entonces hablamos después, pero no, yo después de la conferencia, ya yo regresé a Miami, no pude hablar más con él, no volví a hablar con él. Y otra vez volví a la situación allá en la iglesia,
empezaron a predicar, y no fue el pastor Diego Higuita, sino cuando él se puso bajo la cobertura de otro pastor pentecostal, y empieza a predicar. No sé si era, y eso no se lo he preguntado al pastor, no creo que se lo he preguntado al pastor, pero no sé si era por lo que yo ya venía diciéndoles, porque yo venía encima diciéndoles, no, tenemos que guardar la Torá, tenemos que guardar los mandamientos, Jesús no vino a morir para que él entre en su corazón y ya. Y entonces traen este pastor pentecostal y empieza a predicar de que Moisés, que la ley, mejor dicho, que la ley era un invento de Moisés, por decirlo así. Que eso no era de Dios, que eso era invento de Moisés, que eso es el legalismo y todo esto. Y yo estoy en fuego. Yo te digo la verdad. Y de hecho, el lugar donde nos estábamos reuniendo, gracias a que yo tenía y todavía tengo una muy buena relación con el que era mi jefe en ese tiempo, él nos prestó el edificio. Yo le pedí que si me prestaba el edificio los domingos, que era cuando se hacía el servicio, para hacer nuestro servicio en la iglesia, porque habíamos empezado en casa. El pastor de Guaguita había comenzado en casa, y estábamos creciendo de tal manera que necesitábamos un lugar más grande, y bueno, él me presta el lugar. Entonces ya yo estoy entre la espada y la pared, porque los amo, o sea, yo amo a toda esta gente, yo estoy queriendo que ellos entiendan estas cosas que el Padre me está revelando o me ha mostrado a través del pastor James Staley, esta enseñanza. Pero yo ya están predicando en contra de la Torá, de lo que yo veo que es bíblicamente correcto. Entonces yo estoy entre la espada y la pared, que no sé si los quiero sacar de ahí a patadas. No, esto no se puede predicar. Entonces yo estoy mal. Ese día, cuando este pastor está predicando esto, me paré y me fui, le di las llaves a la esposa del pastor y le dije, cierren el edificio, yo me tengo que ir. Yo no puedo escuchar esto porque yo sé que es erróneo. Y bueno, y estoy en ese debate, y miren cómo es increíble, esta parte es increíble, y todavía se me levantan los cabellos cuando recuerdo esto. Estoy sentado en el teléfono con una amistad, estoy diciéndole, estoy frustrado porque no sé qué hacer, porque yo quiero que se sigan reuniendo, yo quiero continuar en las cosas con ellos, que todo el mundo continúe las cosas del Señor, pero me siento como que no puedo estar ahí, prestar ese edificio, porque no es mío, pero vino a través de mí. Y están predicando una cosa completamente errónea, y yo veo que están engañando a la gente, y obviamente no es a propósito, es por lo que nos habían enseñado, todos veníamos engañados. Entonces yo estoy en el teléfono y le digo a la amistad mía, yo no sé el Padre qué quiere que yo haga, yo no sé qué hacer, el Padre me tiene que decir qué hacer, algo así dije, que yo no sé qué el Padre quiere que yo haga porque estoy frustrado, yo no sé qué es lo que el Padre quiere que yo haga. Pastor, no pasó un minuto, no pasaron 30 segundos, no pasaron 10 segundos, no pasaron 5 segundos. Fue instantáneamente. Yo dije esas palabras, yo no sé el Padre qué quiere que yo haga. Yo dije eso, y apenas dije eso, el teléfono hizo pipí, que había entrado un mensaje. Una llamada. Y yo dije, un momentico. Pero fue instantáneo, o sea, no pasó un tiempo, fue instantáneamente. Yo miro el teléfono, veo un número que no conocía, era un texto, y abro el texto y dice, saludos, hola Álvaro, este es por le quería saber si usted todavía está interesado en ayudarnos con cosas para la comunidad hispana. Y yo dije, wow. O sea, yo reconocí en ese momento que esto vino del Padre. Absolutamente. Esto no fue casualidad. Definitivamente. Y entonces le digo a mi amistad, ¿qué digo? Diga que sí, tonto, pues por supuesto que usted quiere hacer algo, ayudar. Y de nuevo, yo no era un traductor, yo trabajaba para una compañía de tabaco, yo era el director de compras de una compañía de tabaco, yo tenía muy buen trabajo, yo estaba viviendo muy bien, yo tenía mi propia casa en Miami y todo esto. Y el pastor me dice, bueno, te puedo traer aquí a la ciudad de St. Charles, en Missouri, para que vengas y hablemos de lo que tenemos planeado y todo esto. Y yo, sí, por supuesto. Me manda, a los 15 minutos me mandó un tiquete de avión. Volé la siguiente, era para la semana del Día del Padre, si no estoy mal. Y estuve allá una semana. Y cuando llegué, pues, él instantáneamente me dijo, no, quiero que te vengas y seas el traductor en español. Yo le digo, primero paremos un segundito. Primero que todo, yo no soy traductor, yo nunca he hecho esto en mi vida. Yo no sé nada de esto. Vamos a probar que a usted le guste. Primero que todo, yo todavía no sabemos si lo voy a hacer bien. Entonces le dije, probemos,
si a usted, si queda bien hecho, si a usted le parece bien, si a mí me parece bien, y después entonces hablamos. Pero de nuevo, algo a mí me decía que esto, yo sabía que eso venía del Señor, Claro. que aquí iba a haber un movimiento grande. Entonces empezamos, él me dijo, ¿qué quiere traducir? La pregunta fue Espanesia. Bueno, él no sabía. Le digo, crisis de identidad, es lo que yo quiero traducir primeramente, Wow. porque eso era lo que yo quería compartir Claro. con la congregación. De hecho fue tanta la cosa que yo hice las mismas, yo hice las pantallas en PowerPoint, las hice, las traduje al español, hice la misma enseñanza, a esos de la congregación que lo querían escuchar, que estaban se las enseñé en mi casa, conecté mi laptop en el televisor, hice la misma enseñanza de crisis de identidad, palabra por palabra en español. Hasta los mismos Wow. chistes tontos que él hizo, los hice yo. Wow. Después dije, yo hubiera hecho hasta mis propios chistes, pero no, o sea, yo quería que la gente lo entendiera y que lo vieran de la misma manera que yo lo vi. ¿Sí me entienden? Yo quería que como yo lo tomé, como me entró a mí, yo quería que ellos lo tomaran entonces dije los mismos chistes, todo fue las mismas pausas, fue hasta cómico. Entonces, bueno, estuve ahí en el ministerio, esa semana que estuve ahí, hice 2 enseñanzas, rápido fue crisis de identidad y la del Shabbat, una que se llama Y descansó, si no estoy mal, y descansó, que es la que habla sobre el Shabbat, el día de reposo. Y yo se las mandé a la congregación, se las di inmediatamente al pastor Diego y a la congregación para que ellos lo vieran. Yo ya dije, bueno, yo ya me lavo las manos, yo ya hice mi parte, yo compartí la información y ya el resto lo tiene que hacer el Padre. Porque la realidad es que yo no salvo, ni usted salva, nadie salva. Nuestro trabajo es compartir la información y el Exacto. Padre es el que se encarga de cambiar la mente y los corazones. Porque el que salva es Él, no nosotros. Yo estoy haciendo mi parte y es todavía lo que creo hoy en día. Yo comparto la información. Ahora el Padre me ha dado el gran privilegio de ser la voz de Michael Root, que lo conocí a través de Pasión por la Verdad, cuando estuve allá Wow. trabajando con Pasión por la Verdad. El Padre, a través de una amistad, me dijo, has escuchado de Michael Root. Y yo lo había visto como en las sugerencias de YouTube, pero yo vi a un hombre armado ahí, con sus trajes, y yo dije, no, ese que Santa Claus, Hermano Álvaro, perdóname que te interrumpa aquí porque la experiencia, esta segunda parte con el hermano Michael Root, yo creo que es otra historia impactante. Porque en la primera parte de la historia, Camilo, vemos cómo hay una cita divina. Sí. Es decir, el recibir un video, el programarlo, el verlo una hora más y dice, no, yo no puedo ver esto, es demasiado tiempo, no voy a dedicar tanto tiempo a un video. Sin embargo, era el momento en el que Dios le transmitía precisamente al hermano Álvaro lo que Dios ya quería o estaba trabajando para hacer. Yo, la verdad, hermano Álvaro, con todo nuestro corazón, Sí. de verdad, como pastor de una congregación hispana, tengo que honrar y reconocer la gestión, la labor, la excelencia de los doblajes al español con el hermano Jim Stanley. Hemos sido parte de esa escuela, nosotros encontramos en algún momento en el camino esas enseñanzas, empezamos a escucharlas, el poderlas escuchar en español, no solamente escucharlas en español, Camilo, sino que yo me tomo el detalle de observar los gestos. Los pequeños detalles son excelentes, es decir, que el trabajo que Dios te ha permitido hacer, tú dices, yo nunca hice esto, jamás he realizado un trabajo como este, pero para quienes lo observamos desde afuera, creo que nos damos cuenta de que es un trabajo no solamente súper profesional. Sí, así es. Y en ese mismo punto yo creo que hay algo que tenemos que parar un momento antes de que vayamos a esa segunda La parte de segunda la historia. parte, sí. Porque la llamada que el hermano Jim Stanley, que honramos su vida, honramos su ministerio Así es, por en una supuesto. gran manera, ese punto cuando él llama a Álvaro es un punto que no es por honrar el hombre. Yo creo que muchas personas que nos escuchan y nos ven no es por honrar la vida o darle orgullo a un hombre, no, es que Dios nos muestra que en ese punto esencial de la historia usó a Álvaro y usó a el hermano Jim Stanley para que millones, literalmente millones de personas absolutamente. latinas, hispanas, hoy día puedan entender
mucho acerca de las raíces hebreas. Así que lo que Álvaro hizo de ser obediente al camino del Eterno permitió que una gran cantidad de personas que hasta el día de hoy nos escriben aquí a nuestro estudio de Radiogénesis y nos dicen: acabé de ver crisis de identidad, acabé de ver crisis de identidad. Y qué tremendo que los primeros videos que Álvaro pudo traducir en ese estudio fue crisis de identidad y el Shabbat, dos videos que son fundamentales en esta nueva revelación de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que honramos la vida de Álvaro y de Jim Stanley en el día de hoy por esa obediencia al Eterno de poder permitir que esto surgiera en el día de hoy. Sobre todo que vemos, como lo dice el hermano Álvaro, humanamente no lo entendemos, sí, pero los planes, los propósitos de Dios, el mover del Ruja, el mover del Espíritu, cómo hace conexiones. Esto es como el juego del ajedrez. Dios empieza a mover una ficha, Dios mueve otra ficha. Estamos en puntos tan distantes desde Missouri, Carolina del Norte, Miami, dos naciones. El hermano nace en Colombia, el pastor Stanley en América, luego conecta a dos personas en distintas nacionalidades, idioma, cultura, pero en el espíritu, un solo sentir, una sola identidad, una sola unidad. Y definitivamente, como tú decías, Camilo, ¿cuántos millones, literalmente, de personas hemos recibido esa bendición del mensaje en español? Y yo quiero resaltarlo, y perdóneme que lo resalte con tanta emoción, pero resaltar la calidad y el profesionalismo del trabajo. De tal manera que un día, en nuestro conocer, nosotros pues nos gusta indagar, buscar la información, y me encuentro en uno de los videos buscando quién fue el traductor. Me llamó la atención, ¿quién es el traductor? Y entonces yo busco esa información y en la historia me aparece Álvaro Martínez. Entonces empieza mi investigación. Y fui detective, hermano Álvaro, por varios años en mi país. Y empieza mi investigación y encuentro a Álvaro Martínez, traductor, y con qué sorpresa luego me encuentro en mi investigación que el señor Álvaro Martínez lo tengo a unas cuantas minutos de distancia en la ciudad de Charlotte, ya no en el ministerio con el Pasión por la Verdad Ministry con el hermano Jim Stanley, sino que ahora lo encuentro en Charlotte a unos minutos de casa y lo encuentro con otro ministerio impactante en el mundo, como es el ministerio del hermano Michael Root. Y entonces empiezo a ver un video de Michael Root, específicamente hablando de los evangelios cronológicos, y me encuentro con la sorpresa: la voz. Yo creo que escuchemos un momento ese punto, Camilo, porque la voz. Yo quiero resaltar, y el propósito de nuestro mensaje hoy en Conozcamos al Pastor es cómo Dios usa a hombres. Hemos tenido la oportunidad de ver ya en este programa invitados como la hermana Liliana Hunter, el hermano Rico Cortés, el mismo pastor Diego que tú mencionas, el pastor Diego, que ha sido una persona realmente muy, muy interesante en conocer su vida, su entorno, y estas conexiones que Dios está haciendo. Aparece entonces el hermano Michael Root y nos encontramos con la voz que Dios está usando en español para hacer precisamente ese puente de comunión entre lo que conocemos como creyentes del Evangelio y acercarnos ahora a toda esta historia apasionante de las raíces hebreas. Entonces viene la segunda parte, hermano Álvaro. Sí, no, y les digo que para mí, yo todavía me pellizco todos los días. Yo todavía no puedo creer que el Padre me esté dando este privilegio, porque es un privilegio, porque después que yo le entregué mi vida al Señor, yo lo que le dije es que lo único que yo quería era servir y ser agradable. Yo quiero que Él me mire a mí y a mi familia y diga como miró que encontré favor en Él. Entonces, yo he dicho, si Él me va a tener toda la vida haciendo doblajes, toda la vida me quedo haciendo doblajes, porque yo veo el impacto que Él está, que el impacto que está haciendo, el trabajo que me tiene haciendo. Así y de nuevo, para mí es un privilegio porque yo respeto a esos hombres que les estoy haciendo los doblajes a Jim Stanley. Yo lo respeto, es un hombre que yo creo definitivamente que es usado por el Padre. Así es. Va a continuar siendo usado por el Padre. Por supuesto. Es un hombre que fue unido por el Padre. Y Michael Root, Michael Root es un hombre que está en un nivel
para mí, les digo la verdad, para mí, y a él no le gusta que le digan esto, a él no le gusta que lo llame pastor, él dice, yo soy Michael, y estoy completamente de acuerdo con él. Él no tiene un corazón no voy a decir eso. Él no es pastor, él es un maestro. Él es un maestro que en su trabajo enseña, y de nuevo, como lo que les dije originalmente, él pone la información, él trae estas enseñanzas, y ya el padre hace el resto del trabajo. Tremendo. Entonces, para mí personalmente, Michael Root es un profeta moderno. Wow. Él está llamando a la gente al arrepentimiento, regresen a la Torá, regresen a sus mandamientos, y ya. Y si no, pues hay consecuencias, pero ya eso es su problema. Pero él está haciendo el mismo trabajo que hacían los profetas, llamando a la gente. A mucha gente no le gusta su forma de hacerlo porque él es fuerte en muchos sentidos, y de hecho, lo que yo estoy haciendo para él, los evangelios cronológicos, es bastante calmadito, se los digo. Como yo en las enseñanzas que yo he escuchado de él originales, las más antiguas, sí, él es fuerte, por supuesto. Él es fuerte, pero ese es el trabajo del profeta, ser fuerte. El profeta no es adivinar el futuro. Eso nunca. Yo estoy completamente en contra de esos que dicen que ser profetas y lo que están tratando es adivinar el futuro. No. El profeta llama al pueblo al arrepentimiento y les dice lo que va a pasar en el futuro si no obedecen. Ese es el trabajo del profeta. Y eso es lo que yo creo que es lo que está haciendo Michael. Y no, para mí es un privilegio. O sea, yo me levanto todas las mañanas y vengo a esta oficina y me siento en ese escritorio y prendo el sistema y yo digo, wow, porque yo ya venía escuchando a Michael Root desde cuando estaba en Pasión por la Verdad, y yo decía, wow, este hombre, qué conocimiento tiene este hombre. Obviamente usado por el Padre, ungido por el Padre, y les digo, como les digo, yo todavía estoy esperando el momento que el Padre diga, no, ya, nos equivocamos, usted no era el que habíamos escogido, era otro. Pero hasta que ese día llegue, yo voy a hacer lo que el Padre me tiene haciendo, y para mí es un honor. O sea, yo escuchar mensajes como lo que ustedes están diciendo, mensajes que yo veo a cada rato, gente que me llaman, me dicen, wow, escuché esto, gracias, porque esto no lo teníamos en español. Y yo lo que le digo al Padre es que siga levantando hombres y mujeres de Dios que en español, porque en inglés hay mucho. Hay mucho. Gracias al Padre, hay mucho maestro americano, pero en español son pocos los buenos maestros de la Torá, y yo lo que el Padre siga levantando a sus hombres y los siga trayendo, porque el pueblo lo necesita y el pueblo está hambriento. ¿Por qué está hambriento? Porque yo creo que ahora estamos en este momento de Ezequiel, donde el Padre está levantando los huesos secos y los está llamando. Wow. Y yo estoy convencido que nosotros los latinos somos parte de esos descendientes de las 10 tribus del norte de Israel, y estamos llamados a regresar a su Torá, como él lo profetizó. Entonces, y no se trata de ser judío, eso es una cosa que yo le digo a la gente, no se trata de ser judío. Es que no podemos ser judíos, nosotros fuimos dispersos, hasta los judíos, hasta un judío que se haya alejado del Señor, pues ya es del reino del norte, ya no es judío. Claro. Porque si él le dio la espalda al Señor y se alejó de sus mandamientos, de sus instrucciones, ya es un disperso igual que nosotros. Y la única manera que podemos regresar al Padre es a través de Yeshua. Yeshua, nuestro Mesías, y la sangre que derramó, que nos da acceso a regresar a sus pactos, a guardar su Torah, y que nos va a llevar a vida eterna. Hermano Álvaro, una inquietud en mi corazón, ver cómo pues el Padre ha ido formando, estableciendo tu carácter espiritual, tu formación, porque realmente al lado de estos maestros como el hermano Jim Stanley y ahora el hermano Michael Root, cuando yo escucho sus mensajes y los estudio y los escudriñamos, me doy cuenta que sin lugar a duda Dios te ha formado, te ha ido estableciendo en un carácter espiritual, en un conocer de las Escrituras de una manera muy profunda. Y quedó pendiente una pregunta hace un momento: ¿cuál ha sido el texto bíblico, la palabra que ha marcado tu vida, que puede definir a Álvaro Martínez en su proceso de salir de la religión y acercarse ahora a la palabra? ¿Cuál fue ese texto bíblico que te dijo, esta es tu cita y este es tu ministerio? Bueno, yo en verdad no tengo un texto bíblico en sí. Hay unos que sí se resaltan en mi mente. Por ejemplo, Segunda de Crónicas 7:14. Se dice que lo estoy diciendo parafraseando, básicamente que si su pueblo clama a él y regresan a él y se doblan y se humillan delante de él, vuelven a él, porque eso es lo que le está llamando, arrepentimiento. Pero uno sí que me junta todo,
es en Eclesiastes 12:13, donde Salomón, el hombre más sabio, según las Escrituras, el hombre más sabio que ha existido según las Escrituras, obviamente aparte de Yeshua, él dice, esta es la conclusión de todo. Salomón sabemos que lo hizo todo, lo bueno y lo malo. Sabemos que el reino del norte se fue disperso por su transgresión de llevar al pueblo a la idolatría. Pero este hombre era el hombre más sabio, la Escritura nos lo dice. Y él dice, después que dice todo, lo bueno y lo malo, esta es la conclusión del tema. Teman a Dios y guarden sus mandamientos. Porque esto concierne a toda carne, a todo ser viviente. Tremendo. Entonces eso me lo confirma, eso me lo dice todo. En Apocalipsis vemos que se dice que el dragón se va en contra de la mujer, de los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan sus mandamientos. Ahora, ¿cuáles mandamientos? ¿De cuáles mandamientos está hablando ahí el libro de Apocalipsis? Yeshua, en el libro de Apocalipsis, ¿de cuáles mandamientos él está hablando? Cuando él dice eso, el Nuevo Testamento no existe. Claro. Los únicos mandamientos que existen, que eran parte de la cultura, que no tenían que repetirlo, es la Torá. Ellos estaban claros. Las instrucciones de la Torá, del Tanakh, lo que hoy nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Sí. La Torá, los profetas y los escritos. Esa es la base. Si no tenemos esa base correcta, si no tenemos esa base bien, el Nuevo Testamento no lo vamos a entender. Por eso tenemos más de 40,000 denominaciones en la cristiandad, porque todo el mundo hace lo que le parece bien en sus propios ojos. Por eso tenemos a unos que dicen que las mujeres no se pueden poner pantalones, otros que sí, otros que esto por acá. Todo este caos, lo bueno es que cuando el Mesías regrese, por esos 1000 años, él nos va a enseñar exactamente cómo es que él quiere las cosas. Ya no vamos a estar aquí todo el mundo asumiendo de, bueno, yo creo que esto es así o esto es así. No, el maestro va a estar acá, nuestro padre va a estar acá y nos va a enseñar exactamente cómo debe ser, y así es que va a ser. Tremendo exactamente eso, cómo Dios puede, por medio de esto, de guardar los mandamientos. Yo creo que a muchas personas que ya están un poco entrados en esta parte de la revelación, entienden exactamente eso. El guardar los mandamientos es algo que da vida. El libro de Salmos habla exactamente Amén. de eso, ¿no? Nos da una vida extraordinaria que produce en nosotros un efecto de lo que decía Álvaro, de compartirlo con todo el mundo y mostrarles exactamente esa verdad, porque es el mismo fuego que está dentro de cada uno de nosotros. Y me gusta cómo Álvaro lo compartió en ese sentido. En inglés dice, it makes sense now. Ahora sí se entiende, ahora todo, como lo decía el pastor, se complementa. El domingo hablábamos acerca de esto en una conversación y decíamos de cómo la misma palabra, todo por supuesto va a Yeshua, y ahora todo se entiende, todo va en un cierto diagrama al punto donde tenemos que guardar los mandamientos del Padre eterno, y es extraordinario. Y como algo que también me ha impactado hoy en día es, como decía Álvaro hace unos minutos atrás, en el lado americano hay muchas personas, muchos maestros de la palabra, tanto como el hermano Rico Cortés, que también lo hemos tenido aquí, hemos hablado con él, y él cuando empieza a enseñarnos al pueblo latino, al pueblo hispano, se toca mucho. Oh, sí. En verdad es tocado en una gran manera, porque él dice que ha orado para que el pueblo latino, el pueblo hispano, regrese, entiendan las raíces hebreas. Y creo que una vez más quiero resaltar el punto de lo que Álvaro hizo en esa conversación con Jim Stanley. Cambió para que el pueblo latino entrara a este movimiento. Y hoy en día hay un gran despertar que necesita continuar. Claro, y fíjate que lo que estábamos compartiendo, Camilo, hace un momento, hermano Álvaro, esa conexión es cómo Dios utiliza particularmente a una persona en un momento determinado, conecta con un hombre, conecta con otro, con una palabra, con una revelación, y se produce un impacto a las naciones, porque definitivamente, hermano Álvaro, si Dios no permite todas estas conexiones en Missouri, en Carolina del Norte, a través de estos ministerios, y el privilegio que Dios te ha concedido en el dominio con el lenguaje, en el español, en el inglés, hacer la traducción, llevar el mensaje, ¿cuántas personas hoy no conoceríamos realmente todo este proceso? Es decir, en este plan maravilloso que Dios tiene, cabe entonces como una pregunta, ya entrando un poquito al cierre. Yo quiero hacer un pequeño cierre con dos aspectos, hermano Álvaro. Número uno, ¿cómo ves tú este mover en el sentido del ministerio hacia la comunidad hispana? Número uno. Y número dos,
pues que no podemos cerrar sin que nos hables un poquito cómo te ha acogido Carolina del Norte y de un poco en la parte de tu familia. Sabemos que apenas hace unos pocos meses el Señor te bendijo con un hijo y cerremos en ese aspecto. Ok, discúlpame que no escuché bien la primera pregunta. La primera pregunta va, ¿cómo tú ves desde esa posición en la que Dios te ha dado ese privilegio con estos ministerios, cómo ves lo que está sucediendo o hacia dónde va, en qué dirección va la comunidad hispana en todo este proceso? Ok, ahí les digo la verdad, yo cuando entendí esto al principio y de nuevo, yo dije, cuando la gente entienda esto va a cambiar el mundo y veo que lo está haciendo, definitivamente, y de nuevo, me pellizco todos los días porque es un privilegio que el Padre me haya escogido a mí para ser parte de esto. Pero yo les digo la verdad, yo creía que esto iba a ser, aparte de que está haciendo grande, está creciendo de una manera increíble y está teniendo mucha atracción, yo creía que iba a ser mucho más grande. Entonces, yo veo que el problema ha sido por qué se llame, y obviamente son los tiempos de los padres, del padre. El padre definitivamente tiene un plan más grande que el nuestro y no es en nuestro tiempo, sino en el de él y a la velocidad que él quiera. Pero yo creo que de hecho, de parte es porque hay tanta división. Yo veo tanta división en el movimiento de Raíces Hebreas, tanta pelea. Sí. O sea, que esto es así, que esto es así, que para la Pascua, que se tienen que circuncidar y que tienen que hacer esto. Cuando yo digo que la gente nos deberíamos de unir en lo que entendemos, en lo que estamos de acuerdo, y de que Yeshua es nuestro Mesías, de que el Dios de Abraham y Jacob nos está dejando entrar de nuevo en este pacto. Entendemos nuestra identidad o entramos en esta identidad de Israel, las 12 tribus de Israel, no solamente el reino del sur. Pero la gente, yo creo que se enfoca más en la pelea, en los punticos que en verdad no tienen, y no quiero decir que no tienen importancia, porque tienen importancia, pero no son críticos. Por ejemplo, en las fiestas hoy en día, nadie puede celebrar las fiestas como son bíblicamente, nadie está celebrando las fiestas. Estamos practicando, porque va a llegar el tiempo en el futuro, y cuando el Mesías regrese, que vamos a celebrar las fiestas de nuevo, y estamos recordando estas sombras proféticas. Pero no le podemos decir a nadie, usted no puede celebrar con nosotros la Pascua porque usted no está circuncidado, o porque no se ha bautizado así, porque no estamos celebrando la fiesta como se puede, como se debe. Todos estamos practicando, entonces dejemos de estar criticando a los demás, chuzando a los demás de que no, que este pastor es un falso profeta. No, si estamos caminando el Torah, si estamos caminando con nuestro Mesías Yeshua, entonces caminemos todos en ese ámbito juntos. Amén. Dejemos de estar peleando con los demás. Que los judíos, que si no creen en Jesús, yo no creo nada de lo que dice. Ustedes entienden que la gente debe entender que el reino de Judá está cegado por el plan del Padre. No es porque ellos quieren o porque no quieran a Dios, porque es la sinagoga de Satanás, que es otra cosa que, wow, o sea, se está yendo por tantos lados, hay tanta división y se están yendo por tantas partes que toca tener cuidado, ¿no? Eso me preocupa, sí, y hay que tener cuidado, exacto, a quién escuchamos. Y no solo eso, es que por eso es que tenemos que estudiar nosotros, leer. De nuevo, muy importante. Yo estoy convencido que la palabra es simple, es fácil. En Deuteronomio, Moisés nos dice que la Torah no está hablando en contexto de la Torah, que no está en el cielo para que alguien diga quién va a ir a buscarla y traérnosla para que la conozcamos, o está al otro lado del mar para que quién va a ir a buscarla. No, está cerca en nuestro corazón y en nuestros labios para que la guardemos. De nuevo, como les dije, se leía cada 7 años para que hasta el pastorcito, que no sabe nada, entienda la palabra. Entonces yo veo las escrituras, de la manera que veo las escrituras y de pronto sea erróneo de parte mía, pero así yo lo leo como en una altura de 30,000 pies en el aire. Yo quiero ver la imagen grande, ¿se me entiende? Ya los detallitos. El Padre va a venir y nos va a enseñar esos detallitos, porque todos estamos haciendo lo que creemos, con las revelaciones que nos da. Pero bueno, todo eso para decir que yo anhelo que por eso yo oro que el Padre traiga más hombres y mujeres de Dios que enseñen estas verdades y que traigan esa unidad. Obviamente no va a haber unidad completa porque todo el mundo tiene sus propias maneras de interpretar ciertas escrituras, pero yo creería que lo importante sería que nos uniéramos como eso lo tiene bien la cristiandad. La cristiandad en sí
o partes de la cristiandad se unen. Somos cristianos, todos somos cristianos, esa es la clave. Y yo me considero cristiano, yo me considero un cristiano que sigue las raíces hebreas de su fe. Muy bien. Esos no son títulos, esos no son títulos. Eso que diga, ay, que no me llame cristiano, que he escuchado gente decir eso. Ay, no diga Jesús es un nombre pagano. No, hermano. Así lo conocimos, no se nos olvide de dónde venimos. Claro, por supuesto. La revelación de dónde nos trajo el Padre. Y no vengamos a rechazar a los demás, no vengamos a criticar a los demás porque no están en el mismo lugar que no estamos ahora mismo, donde no estábamos nosotros hace unos años o unos meses o unos días. Entonces, ese es mi pensamiento en eso. Muy bien. No sé si respondí la pregunta. Absolutamente, claro que sí. Y hermano Álvaro, estábamos hablando ya para el cierre, que nos compartieras un poquito con respecto al tema de tu familia y tu estadía en Carolina del Norte. Bueno, mi familia, yo creo que para mi esposa fue más, yo creo que estamos aquí más por oraciones de mi esposa que nada. Después que estuvimos en Pasión por la Verdad, después que desafortunadamente el ministerio se cerró, como les dije, yo crecí en la Florida, nos fuimos para la Florida, yo le dije a mi esposa, bueno, vámonos para la Florida, de donde yo soy, allá yo consigo trabajo rápido y todo eso, nos regresamos para la Florida. ¿La conociste en Missouri? Yo la conocí en Missouri, sí. Okay. Mi esposa la conocí en Missouri, en el ministerio. Wow. Nos casamos allá, tuvimos nuestra niña, que ahora tiene 2 años y medio. Tuvimos nuestra niña, estaba bebecita, todavía no había cumplido ni el año siquiera. Y nos fuimos estaba recién nacida, de hecho. Llegamos unos necesitos de nacida. El ministerio desafortunadamente pues, lo que pasó y nos regresamos a la Florida. Empecé a trabajar con un primo mío, trabajo secular, no nada que ver con el Señor, pero yo estaba ganando muy buen dinero, yo estaba tranquilo, pero yo quería seguir, o sea, yo anhelaba seguir trabajando en las cosas del Señor, no me importara lo que fuera, yo quería seguir siendo una voz que clama en el desierto. Wow, tremendo. Regresar a los caminos de nuestro Señor y bueno, anhelaba eso. Y de hecho, y esto es interesante, como llegué acá al ministerio de Michael Root, fue que mi esposa se empezó a tener una alergia una alergia en su cuerpo, empezó a tener una alergia y se le irritaba la piel, como decirlo. Sí. Entonces el ministerio de Michael Root estaba haciendo esta semana, ya llevábamos 8 meses en la Florida, estaban haciendo una conferencia de salud, que aquí hay un doctor de natural y todo esto. Y yo le dije, bueno, voy a ir, yo voy a la conferencia porque iban a venir mucha gente de conferencias de salud y todo eso, y para ver si le puedo preguntar a ellos personalmente algo para lo que está sucediendo con mi esposa. Y vine y yo no le dije a nadie quién yo era, yo no venía aquí a presentarme de nada. Vine y de nuevo, es interesante porque de nuevo era durante una comida. Que de hecho caí en cuenta de eso la vez que estaba hablando con ustedes. Estábamos, bueno, había una cena primero y yo fui uno de los últimos que cogió mi plato, cogí mi plato, me serví la comida, entro a la sala donde están todas las mesas y todas estaban llenas, el lugar estaba llenísimo, o sea, la conferencia estaba completamente llena. Y la única mesa donde había una silla vacía era en la mesa donde estaba sentado Michael Root. Entonces, me siento, estoy callado, yo no digo nada, yo dije, no, yo no sé. Y les digo, algo en mí cuando yo llegué acá, algo me estaba diciendo que algo iba a pasar aquí. Tremendo. Empezó una expectativa punto. en mi corazón, pero yo no quería hacer nada. Yo dije, no, si eso viene del Padre, que Él lo haga, yo no quiero meter mis manos, que yo no quiero, si viene el Padre o estoy mal, o yo no sé qué es lo que va a pasar. Yo me quedé callado, yo dije, no voy a decir que lo que vaya a pasar, que venga del Padre. Me siento en la mesa, Michael Root está hablándole a la gente, está hablándole a unas par de señoras ahí, unas señoras americanas, y yo no sé por qué están hablando, yo estoy ahí sentado comiendo, y yo no sé por qué le empiezo a hablarle a ellas de la comunidad hispana. Él está hablando con ellas y escucho, que la comunidad hispana, en inglés obviamente está hablando con ellas de la comunidad hispana, y yo, ahí mismo se me abrieron los ojos, y lo miro, le digo, ay, wow, mucho gusto, Michael Root, mucho gusto, sí, ay, qué interesante, yo soy hispano y bueno, yo trabajé para el ministerio para la comunidad hispana y gracias por el trabajo que usted está haciendo porque yo sabía que Michael Root tenía un traductor en español. Sí, entonces sí. yo no venía, o sea, yo sabía que él tenía un traductor en español, entonces yo no venía con esas intenciones.
de venir a quitarle trabajo a nadie, por decirlo así. Entonces yo le digo, yo estoy muy agradecido con usted por el trabajo que están haciendo con la comunidad hispana. Mucha gente hispana necesita esto, que como ustedes saben, ese es mi corazón. Y entonces me mira y dice, ¿usted qué ha hecho? Y yo le dije, no, sí, yo trabajaba para un ministerio. ¿Con quién trabaja usted? Con el pastor Jim Taylor en Missouri. Yo era la voz del pastor Jim Taylor en español. Este hombre se para de la mesa, Wow. me lleva para su oficina, coge su teléfono, llama a su esposa, que ella es costarricense, Ana Lil Mora, que ella es la encargada del ministerio en español, y me dice, tome mi celular, siéntese en mi silla, yo tengo que ir a continuar en la conferencia que estamos haciendo aquí, hable con ella lo que tenga que hablar, y después yo vengo y me dejó con su celular en su oficina, no me conoce, primera vez que me ve en su vida, y hable con ella. Y entonces empiezo a comentar, a hablar con ella, y me dice que ella, y estamos hablando, y le digo quién yo soy, ella ya aparentemente había visto las enseñanzas, ella sabía del Ministerio de Pasión por la Verdad, y me dice, wow, nosotros hemos estado orando hace 6 meses por un traductor, porque el traductor se retiró. Wow. Dios, Tremendo. qué cosa. Y yo dije, no, estoy en el Padre. Me dijo, llevamos 6 meses orando por la nueva voz de Michael Rood, porque el traductor se retiró y bueno, y usted está aquí. ¿Cuántos eran allá en su equipo en Pasión por la Verdad? Le dijo, 1. Yo nada más. Entonces me dijo que wow, que estaba muy... Y bueno, y ya conversábamos y todo eso. Y bueno, yo hoy en día estoy acá y de nuevo, yo todavía me pellizco porque, como les digo, todavía no puedo creer que el Padre me tiene traduciendo sus mensajes que son definitivamente ungidos por él, y el trabajo que me tiene haciendo, eso para mí es obvio que es ungido por él, porque por mí no es. Claro, porque les digo la verdad, es. esos primeros mensajes que hice, como les decía, yo nunca había hecho eso en mi vida, esas fueron las primeras veces. De hecho, yo veo el primer crisis de identidad y esas primeras 10 enseñanzas que yo hice, las más antiguas, yo veo eso y yo digo, ay, Dios mío, ¿por qué no? Pero el Padre lo ha ungido, no sé por qué. Así es. O sea, obviamente el Padre lo ha ungido, entonces por eso no las he tocado. De hecho, el pastor Jim Taylor volvió a hacer crisis de identidad porque yo estaba encima de él, de que la volviera a hacer, en alta definición, con Claro. pero yo lo que quería era que la volviera a hacer porque yo no puedo escuchar la primera porque me parece que es horrible. Pero bueno, el Padre lo ha ungido y aquí estaré y seguiría haciendo lo que el Padre me llama a hacer. Amén. Y como les digo, si el Padre me va a tener toda la vida haciendo doblajes, pues toda la vida haciendo doblajes. Lo que Él esté dispuesto a dejarme hacer, si viene ungido por Él, si es por su mano y por su voluntad, yo lo quiero hacer. Y creo si no que- viene por Él, si no es de Él, yo no quiero nada que ver con Él. Claro, creo que definitivamente, hermano Álvaro, más que hacer doblajes en ese término técnico, definitivamente creo que diste la respuesta o la palabra más acertada es ser una voz como el profeta Juan, esa voz que clama, que proclama la palabra y que la proclama a toda esta comunidad hispana. Definitivamente el mensaje de hoy, creo que en mi corazón queda algo que ha sido parte de mi vida también, y es que en Dios no existen las coincidencias. Así es. Definitivamente Así esos es. 2 momentos fundamentales en tu vida cambiaron tu vida, pero no solamente tu vida a título personal, sino que han cambiado millones de vidas de nuestra comunidad hispana recibiendo estos mensajes, y seguramente que Dios continuará y que así sea por mucho tiempo, usando tu voz, el talento de la traducción y llevando el mensaje a toda esta comunidad que tanta falta realmente necesitamos. Camilo. Así es, en verdad un tiempo extraordinario en el día de hoy poder hacer esta entrevista, poder hablar con nuestro hermano Álvaro y conocer un poco más, porque yo sé que hay muchas personas en el internet que a lo mejor van a ver esta entrevista, y muchas personas que han visto y han escuchado la voz en español en toda parte del mundo, y a lo mejor esta entrevista les pueda dar un poco también de la voz Claro. extraordinaria que hay detrás de todos estos videos. Así que, hermano Álvaro, esperamos tenerte una vez más. Siempre lo decimos casi en cada entrevista, decimos segunda parte, porque sé que hay mucho más en el futuro que Dios te va a usar también
en tu propia forma, ya con tu voz original, para poder llevar un mensaje a todo el mundo también, que también lo necesita, como lo que decías hace unos minutos atrás. A lo mejor no hay una gran cantidad de profesores, de maestros, sería la palabra, que están enseñando en este momento, y en verdad hay una gran hambre del pueblo latino buscando estas raíces hebreas. Así que a la misma vez pues te invitamos para que puedas regresar aquí a los estudios de Radio Génesis, y también le digo al público que nos escucha o que nos ve, de que vayan y vean estos videos de los cuales hablamos en el día de hoy, sean de Michael Root, sean de Jim Stanley, que están en el internet, que están disponibles. Eso es algo tan extraordinario. La tecnología hoy nos permite prepararnos en una gran manera. Así que les invitamos a que puedan ver, y a la misma vez, y a lo mejor muchas personas que vieron esta entrevista no conocen de la parte 1, que a lo mejor no tuvimos con Álvaro, pero que el hermano Diego Higuita sí nos compartió, vayan y vean esa entrevista, porque va a ser también muy extraordinaria para completar todo esto. Muy bien, hermano Álvaro, pues un abrazo cordial, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad ha sido una experiencia maravillosa conocer aspectos de la vida de un hombre que Dios está usando en gran manera, y que seguramente lo único que conocíamos de él era su voz, pero hoy conocemos ya un poco más de su corazón, de su vida, de cómo Dios permitió estas diosidades para que hoy tengamos esa gran oportunidad de aprender, amar y vivir la palabra. Muchísimas gracias, hermano Álvaro. Amén. Gracias a ustedes, hermanos, Pastor Roberto y Camilo. Muchas gracias. Y de nuevo, me pellizco porque hasta esto es una bendición para mí y un privilegio de poder estar conversando con hombres con hombres como ustedes. Amén. Muchas gracias. Shalom. Muy buen día. Shalom. Bendición. Shalom, shalom. Pues este ha sido un tiempo maravilloso, Camilo, de verdad una experiencia. Quiero simplemente en este cierre con el tiempo del hermano Álvaro Martínez, mencionar también que tuvimos la oportunidad ya en la semana anterior de visitar las oficinas, las instalaciones del ministerio Un Rudo Despertar del hermano Michael Root. Y ahí en pantalla estuvimos viendo algunas imágenes exactamente mientras el hermano Álvaro hablaba de exactamente el momento cuando nos conocimos con él, y les mostramos en pantalla algunas imágenes de donde él graba, donde él está trabajando en este momento en Un Rudo Despertar. Y de verdad, pues no solamente agradecer al Padre el privilegio que nos concedió de estar allí en las instalaciones del ministerio, sino la enseñanza que nos queda en el corazón. Un ministerio con una calidad, con una excelencia. Desde el momento en que tú entras, no solamente el aseo, la organización, la presentación, los equipos, la tecnología, el ministerio en sí, cada uno de los hombres y mujeres que sirven en las diferentes áreas del ministerio, su cordialidad, su gentileza, su amabilidad. Eso hace, y esto da testimonio de lo grande que realmente es trabajar y servir a nuestro Padre. Así es, y en esa misma manera yo creo que Dios sigue usando, Dios está en ese momento en una gran manera usando personas como Álvaro, como Michael Root, como Jim Stanley, como el Ministerio de Radio Génesis, como Rico Cortés, como Walter Agosto, como Diego Higuita, como Liliana Hunter, y otra gran cantidad de personas para que el pueblo latino, el pueblo hispano, despierte a esta verdad. Así es. Así que seguiremos haciendo este tipo de entrevistas, seguiremos haciendo las enseñanzas para que el pueblo latino despierte y vea esta revelación de la palabra. Así que, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Ha sido un gran gusto, un gran privilegio. Les invitamos que vayan y vean los otros grandes recursos que tenemos en este ministerio de Radio Génesis para todos ustedes. Muchísimas gracias. Mi nombre es Camilo Alfaro. Y Roberto Alfaro. Shalom. Bendiciones. Bendiciones.